Damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente acá, hablando su palabra, esperando que sean palabras de Él, que lo que se exprese aquí sea lo que Él quiera que su iglesia escuche. Amén. A veces uno tiene tanta idea en la cabeza y lo que debe primar es la palabra de Dios. No mis sentimientos, no mis posiciones, sino la posición de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Se recuerdan la última vez que estuvimos aquí? Estábamos en el libro de Romanos. Quiero que se mantengan allí, en el libro de Romanos. En su capítulo 5. Gracias. Amén. Capítulo 5, versículo 1. Me avisa cuando estén allí. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en tu iglesia, Señor, por cómo te has movido, Espíritu Santo de Dios, en medio de la alabanza y de la danza, Señor. Te pido que tú traigas palabras tuyas a tu pueblo, mi Dios. Que tú, Señor, derrames una bendición especial en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra reine siempre en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la iglesia. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Si le pusiese un título a este mensaje, sería Tenemos paz. Tenemos paz. Leímos Romanos 5.1, le voy a dar otras versiones, dice así: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. En otras versiones dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si desglosásemos este poderoso verso, de inmediatamente podemos notar que se le está hablando a esas personas que fueron justificados, o que están siendo justificados por la fe, aquellos que son declarados justos. ¿Y qué es eso de declarar justo? Son temas realmente, justificación, santificación. Hay temas que a través del tiempo en esta iglesia se ha predicado, pero que tomemos nuestros apuntes porque son temas que debemos conocer. Como creyentes debemos conocer estos pasos en la vida del creyente. Amén. Justificar es declarar justo. La justificación es el paso cuando Dios declara a un pecador justo por causa de su fe en Cristo. Amén. Dios declara justo a un pecador por causa de su fe en Cristo. Amén. La palabra justificado significa pronunciado o tratado como justo. Es una definición que también se usa mucho. Entonces, ¿qué es la justificación? Bueno, es el acto cuando Dios me trata a mí justo mediante la fe en Jesús. Vamos a desglosarlo. Yo soy culpable, pero Dios me está tratando justo. ¿Por qué? Porque alguien me sustituyó a mí en el proceso, en este proceso de la vida del creyente. Dios, su ira contra el pecado es eminente. Y si yo soy pecador, yo debo morir, pero no estoy muriendo. Entonces,
viene un sustituto y me hace justo. Y Él paga todo. Paga todo. Amén. No confundamos justificación con santificación. Justificación es como un proceso legal. Imagínense que hay un juicio celestial y dice, bueno, justo, este. Declaración de justicia. La santificación es el proceso que va luego, que es mediante el cual nos vamos cada día santificando en el Señor, cambiando las cosas que hacíamos, y entonces ese arrepentimiento se va evidenciando porque vamos dejando de hacer cosas que no le agradan a Dios. Y ese proceso puede durar un tiempazo, puede durar lo que el Señor disponga en su proceso, porque es un proceso de santificación. Amén. Quiero que en el mismo Romano, en su capítulo 3, y vamos a desglosar allí algo, porque tenemos que hablar un poquito de esto que dice en 5.1, por tanto, habiendo sido declarados justos, fuimos declarados justos. Vamos a Romanos 3 en su versículo 21, por favor. Y leyendo detenidamente ese verso, vemos toda la verdad tan clara y evidente que él expone. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia divina mediante la fe de Jesús, el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, dice esa versión. Por cuanto todos pecaron y están privados, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, no merecíamos esto, mediante la redención que tienen en Jesús, el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Y en ese capítulo, en esa porción bíblica, engloba tanto de lo que es la justificación, que es un tema que nosotros deberíamos de abrazar, de apropiarnos, de entender. Amén. La justificación es separada de la ley. No podemos ganar la justificación por méritos propios, ni mediante buenas obras, ni nada. La justificación es aparte de la ley. Y es gracias a la muerte de Jesús. Entonces, se basa en ese derramamiento de sangre, de esa sustitución de cada uno de nosotros en el madero por Él. Es gratuita. Como no es por obra, nadie la va a alcanzar, es gratuita, totalmente gratuita. Y demuestra la justicia de Dios porque, como dice el texto, en un momento, si la paga del pecado es muerte, pero tú estás viviendo, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios se mueve como con la variable de nosotros, como tiempo, en mi tiempo, en lo que yo entienda, pero Dios tiene un plano completo. Y en ese momento de la historia, donde divide la historia, es que sucede lo que Él propuso que iba a suceder. Aunque el Satanás y los enemigos de, pero tú no te estás muriendo y tú estás pecando. ¿Y qué pasa? ¿Se hace Dios mentiroso? No, el cumplimiento está ahí. Y está escrito desde antes de que tú dijese eso. El cumplimiento va a ser allí. Amén. Quiero que se mantengan siempre en Romanos. Lo vamos a utilizar un poquito. Porque esto que nos da, le dije que si le pusiera el título sería Tenemos paz.
esta paz es para aquellos que fueron declarados justos por la fe. Esa paz que habla en 5:1 Romanos. Amén. ¿Se recuerdan cuando en el anterior mensaje, en Romanos 1:17, dice así? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Van como de la mano siempre. Van como entrelazados. Y Pablo usa mucho, perdón, esta frase. En Gálatas 3:11, si pueden buscarlo, por favor. Hace mucho uso Pablo, y lo vemos como que novedoso de parte de Pablo. Gálatas 3:11. Amén. Y que por la ley ninguno se justifica. Porque esa parte, como el mismo texto que leímos anteriormente, con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero Pablo sigue usando ese mismo enunciado, esa misma afirmación en otras cartas. Hebreos 10:38 termina diciendo así. Hebreos 10:38. ¿Qué dice Hebreos 10:38? ¿Cómo termina diciendo? Más, ¿cómo empieza? Perdón. Es una frase que él reitera en muchas cartas. El justo por la fe vivirá. Entonces muchos podemos pensar, wow, Pablo es una frase tan poderosa, pero él lo que está citando es el Antiguo Testamento. Casi 600 años antes de Cristo, el profeta Habacuc en 2:4 dice lo siguiente: mas el justo por su fe vivirá. Pero lo vemos que Pablo usa porque es tan poderosa esa frase que trasciende. ¿Por qué? Porque en todo tiempo es el mismo evangelio. En todo tiempo es el mismo Jesús. Jesucristo es el de ayer, de hoy y de siempre. A veces decimos, no, los evangelios. No. Es un solo evangelio. El evangelio de Jesús, de las buenas nuevas. Y esa frase tan poderosa de que el justo por la fe vivirá, cuando ustedes ven, por ejemplo, que estuve buscando, y no sé si lo han leído, ¿qué origina la reforma protestante que hoy nosotros con una bandera levantamos y exaltamos porque fue un hecho histórico donde un hombre inició un movimiento que cambió muchas cosas? Y les voy a leer lo que dice Lutero con respecto a ese texto. El justo por la fe vivirá. Dice él, le trajo una iluminación por la cual de allí en adelante él había de vivir. Dice Lutero, empecé a entender que este versículo significaba que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Es decir, una justicia pasiva, la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces él dijo algo que es muy impactante. De repente sentí que había nacido de nuevo. Inmediatamente vi toda la Escritura bajo una luz diferente. Cuando abrazamos un texto tan poderoso, que es por fe, que no es por lo que yo haga, que no es por obra, él dice que él sintió que nació de nuevo, en sus palabras, pero él vio la Biblia o la Escritura desde otra óptica. Sabemos la realidad de la iglesia actual, que tú tenías que hacer obras para poder obtener el cielo, pero él cambió todo eso y hoy nosotros nos beneficiamos de eso, de esa verdad que el Señor le reveló y él lo expresó. Entonces, cuando vemos que es por fe,
que es por fe, que no es por mí para nada. Entonces, por tanto, habiendo sido declarado justo por la fe, tenemos ciertas cosas, tenemos muchos beneficios, pero vamos a ver cómo actúa o qué características tiene un hombre justo, aquellos que fueron justificados. Un hombre justo, un hombre que tiene fe en Dios es justo. Un hombre que tiene fe en Dios es justo, en el sentido del Evangelio, porque ha conocido que la ruta salvífica es a través del Señor Jesús. Y está hablando, como evangélicamente hablando, justo, porque entendió que el único camino es este. Y está obrando con justicia. Un hombre que es justo tiene fe en Dios. Imagínense que yo quisiera ser justo, pero no tenga fe en las cosas que Él promete. Me hago injusto inmediatamente. Si yo digo ser justo y no tengo fe en Dios, soy injusto en las cosas que Él ha prometido para mí. Estoy dudando de la fidelidad de Dios. Si no tengo fe, estoy dudando y estoy desconfiando en sus promesas. ¿Saben lo que eso envuelve? Cuando yo digo que no tengo fe en Dios o que mi accionar es así, porque a veces lo decimos. Entonces, mi caminar y mi andar debería ser teniendo fe en Dios, pero eso no es de palabra y eso no es momentáneo. Eso es un hombre que es justo, si tiene fe en Dios. El justo vivirá por esa fe, no por lo que yo haga, no por lo que pueda hacer, sino por la fe en Jesús. No podemos vivir una justicia por el yo, por yo. Si confiamos en nosotros mismos, ahí mismo caemos. Si nuestra confianza, nuestra fe está depositada en nosotros, no somos justos. Ahora, si mi confianza está depositada en Él, entonces sí. Si toda mi confianza y mi entera entrega es depositada en Él, soy declarado justo. Amén. Mientras otros mueren en sus pecados, en sus placeres, los justos siguen viviendo por la fe. Muchos están muertos al pecado, pero nosotros seguimos viviendo por fe. Amén. Están sumergidos en una realidad que los distancia, pero nosotros estamos viviendo por fe, esa fe. Entonces, muchas preguntas pueden surgir. Ven acá. Ok, estoy siendo declarado justo por la fe. Pero entonces Dios está perdonando a un pecador culpable. ¿Está perdonando Dios a alguien que merecía la pena de muerte? ¿Y cuál es tu justicia, Dios? Entonces, es todo lo contrario. Él no avala, Él no premia el pecado. La ira de Dios es contra el pecado. Entonces ahí sí viene la parte que decíamos ahorita de sustitución de toda la carga. Imagínense toda la carga de pecado de la humanidad pasada, presente y futura, cargada en las espaldas de Jesús. Dios no está perdonando el pecado, Él lo está castigando en el Hijo, por nosotros. Porque nosotros todos deberíamos estar clavados. Entonces, en ese acto, que no hay palabra para describir, que el mismo Dios le diga a Teresa, bájate Teresa, que yo voy a cargar por ti. Voy a cargar. O que le diga a Angie, a Norangie, que no es Angie, que va a cargar todos sus pecados. Entonces, ese acto no es creíble para la mente humana. No. Ese acto sobrenatural, Dios está castigando. Todo el peso de la ley está sobre Él, siendo Él santo. Todo el peso de la ira de Dios, que debió ser de nosotros,
está haciendo sobre él. ¿Estamos entendiendo? Esa sustitución, cómo él nos está declarando justo por fe, por creer en aquel, por creer en Cristo. Todo aquel que depositó en Cristo eso, está siendo declarado justo. Entonces, eso debería estar marcado en nuestras Biblias, en nuestro corazón, en nuestra mente. El acto sobrenatural que Dios hace de declararnos justos por la fe, de no declararnos culpables. Amén. Muévanse a Primera de Pedro 3. Y ahí van a ver en la palabra todo lo que hemos hablado. Primera de Pedro 3, 18. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Qué somos nosotros? Éramos injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Padeció por nosotros. El que era justo por nosotros, que éramos injustos. Y nos declaró justos por la fe. O sea, tienen que entender que somos justificados. O sea, la posición de nosotros con respecto a ser justificados por Dios debe darle un peso grande a nuestra vida. O sea, Cristo me sustituyó. Entonces mi vida tiene que tener una correlación ante ese acto tan grande, porque Él me sustituyó, Él me hizo justo. Amén. La ira de Dios quedó satisfecha en ese acto. Busquen Isaías 53, 4. Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Avancemos entendiendo el poderío de nuestro Señor y de lo que hizo por nosotros. Caminemos entendiendo esa obra sobrenatural en nosotros. Nuestra vida no puede seguir igual. Nuestra vida tiene que cambiar, y en ese proceso que decía de santificación, evidenciando esa obra de Dios. Amén. Isaías 53, 4 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Jesús. Él fue herido por nosotros. O sea, el Señor mismo fue abatido, fue molido por nuestros pecados. Y el castigo para que nosotros obtuviésemos esta paz fue sobre Él. Sobre el Dios Todopoderoso que se hizo carne como nosotros. Entonces, ¿cómo no derramar mis lágrimas, mis oraciones, mis intenciones, mi pensamiento a ese Dios que dio su vida por mí? Entonces, ante tal grado de tal acción, ya debemos actuar en consecuencia de eso, reconociendo que Él nos hizo justos por ese sacrificio. Reconociendo que siendo Él justo, se hizo un justo por mí y se hizo un justo por ti. Entonces, ya
ver las cosas de una óptica tan ligera no es. Ya en el caminar que tenemos como cristianos en el tiempo, ya es abrazar esta realidad e ir creciendo, porque el proceso de santificación para poner la vasija más hermosa tiene que evidenciarse. En un momento se sacará del horno y será muy bonita, pero ese proceso debe irse viendo. No una vida estática sin hacer nada, sino una vida de devoción a Dios, haciendo sus mandamientos. Amén. Dios sigue siendo justo y el que justifica. Muévanse nuevamente a Romanos 3. Romanos 3, 26. Dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es el mismo punto de que muchos pudieran haber señalado, pero Dios no está siendo justo, porque está dejando pasar los pecados por alto de mucha gente hasta el cumplimiento de los tiempos de Dios, porque nosotros queremos que Dios se mueva al tiempo en nosotros, pero Él tenía su fecha para cumplir esto, y se manifestó su justicia. El justo por los injustos, a los que son de la fe en Jesús. Volvamos a nuestro texto, Romanos 5:1, porque le está hablando a aquellos que son justos por la fe, aquellos que Dios se sacrificó por ellos, que son declarados justos y están justificados. ¿Qué tienen estas personas según el texto de Romanos 5:1? Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos lo que tenemos o solo de palabras sabemos? ¿Vivimos lo que tenemos por ser justificados? O sea, la ganancia que da esa obra majestuosa e increíble en la cruz tiene una ganancia así de poderosa. Ahora, ¿estamos viviendo bajo esa realidad? ¿Tenemos paz ante Dios? Porque esa es nuestra pregunta. Pregunta, porque el apóstol lo afirma. Tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, todo es mediante nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos mediante Él. Amén. Si somos justificados, significa que tenemos paz. Y otras cosas que siguen en los otros versos. Como el resultado de nuestra justificación es la paz, estamos viviendo en paz con Dios. O sea, si yo analizo un 24 horas mío, ¿es en paz con Dios o en lucha con Dios? Y lamentablemente nosotros tenemos un concepto de paz. El concepto de paz que nosotros mayormente tenemos es hostil. ¿Por qué? Porque mayormente lo utilizamos cuando hay guerra. Por ejemplo, hay guerra, Mario está con un arma, yo con otra en mi ejército, y tenemos un acuerdo de paz, bajamos las armas. Pero no es que quitamos las armas, todavía no tenemos el arma ahí, pero estamos en paz porque no nos estamos tirando. Es el concepto mayormente que utilizamos de paz, pero no es el concepto judío. El judío es más positivo, es más alentador que el que nosotros hoy en día tenemos. Quisiese que busquen en Isaías 32 para que veamos un pequeño reflejo de lo que ellos entienden por paz. Isaías 32, en el versículo 17.
hablando de un rey libertador, en el 17, desglosa algo. Amén. El efecto de la justicia será la paz. El resultado de la justicia será la calma y seguridad perpetuas. Amén. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Ese es el pensamiento judío con relación a la paz. Un poquito diferente y más como alentador que el que nosotros tenemos hoy en día, que es el cese al fuego. Estamos en paz, estamos en cese al fuego. Tenemos los tanques de guerra ahí, pero como no estamos tirando, estamos en paz. Pero no siendo así para el Señor. La paz con Dios, que es lo que todo justificado debería estar viviendo, todo aquel que fue declarado justo debería estar saboreando esa paz, pero muchas veces no es así. Primero trae una paz en la conciencia, porque, wow, Él me reconcilió con el Todopoderoso. Cala en mi conciencia, porque con Él mismo me ha reconciliado y pasó por alto todas mis transgresiones. Es decir, que ya yo tengo algo en la conciencia, ya tengo una información. Eso es lo que hace nuestro Salvador. Aquellos que son justos, que tienen paz. Había un bloqueo, una pared que impedía todo esto y Cristo la destruyó. No sé si se recuerdan, qué sé yo, cuántos años antes de pandemia, que Jorge predicó un mensaje que él decía, los cielos están abiertos, porque a veces creemos que está bloqueado y él predica, los cielos están abiertos. Entonces, tenemos una idea, pero ya eso es pasado. Ya lo que nos toca es vivir los beneficios de todo esto. Cuando el pecado es quitado, por ejemplo, si ya yo no tengo que hacer guerra con Dios, porque no hay nada contra mí, ya el Señor pagó, ya yo no tengo una lucha con Él, ya lo que tengo una armonía, tengo una paz con Él, porque eso fue eliminado. Sí, el diablo puede decirte lo que sea para distraerte y hacerte entender que tú no tienes paz, pero tú tienes que sacudirte porque en tu conciencia y en lo que la Biblia te ha dicho, que por ser justificado, uno de los beneficios es que tú tienes paz con Dios. Entonces, ¿qué pasa que no tengo paz con Dios? Amén. La paz con Dios es como que allá arriba hay un juicio y fue decretado también juntamente ahí. Ya es un decreto. Ya no hay vuelta atrás. No es un interrogante. ¿Hay paz con Dios? No, 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 no. Es que tenemos paz con Dios. Hay también una amistad, una paz de amistad, un acuerdo de amor, porque ustedes que han recibido esa paz, ¿cómo no van a postrarse ante Él que hizo todo eso? ¿Cómo no nos vamos a desbordar ante aquel que nos salvó, que pagó mi culpa y que me hizo justo? Entonces, debería de haber una amistad, debería haber esa realidad entre nosotros y Dios, porque no hay nada contrario. No hay un papel que diga, a Alexander le tengo esto. No lo hay. No hay nada que yo pueda señalarlo, porque Cristo pagó, lo hizo justo. Entonces, andemos así, conforme a lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria a Dios. El fundamento de esta paz no es pasajero, no es la casa sobre la arena, es sobre la roca. Recuerden que todos nuestros logros son por los méritos de Cristo.
la roca, la piedra. Imagínate que ustedes la paz la tengan sobre eso. ¿Quién la va a mover? ¿O quién te la va a arrebatar? Sí, va a haber viento, pero es que está cimentada sobre el Todopoderoso. Está cimentada sobre aquel que con su sola palabra hizo el universo. Está cimentada y fundamentada sobre aquel que hizo todo, que tiene control de todo. Todo lo que podamos pensar, saber, creado por Dios, en ese que tú tienes la paz. Entonces, cualquier viento, ningún viento te va a mover. Es verdad, hay confusión, te puede confundir, pero a tu conciencia tiene que venir la obra sobrenatural de Cristo y aferrarte a esa roca para que ningún viento te mueva. Amén. Una fe que está sinceramente fijada en el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor por nosotros. Si Dios castigó, repito, a Cristo por mí, ¿entendemos que nos va a castigar de nuevo? Iglesia, ¿nos va a castigar de nuevo? Si ya fue pagado todo. Entonces vayan anotando en su memoria que ustedes fueron hechos justos y que lo que debe reinar es armonía y paz con Dios. Bajo la ley, cada año el pueblo judío tenía que sacrificar y sacrificaban corderos por montones, pero vino uno que lo cubrió todo, un cordero santo, y pagó todo por todos. Amén. ¿Cuáles son algunos de los efectos que esta paz, que es divina, debería estar con nosotros? Bueno, si somos sinceros, debería haber gozo en nosotros. Debería haber gozo, no amargura. Debería haber un gozo constante en nosotros por esta paz, ya que yo no tengo guerra con el Todopoderoso, yo lo que tengo es amistad con Él, yo tengo cercanía, yo tengo acceso, amor. Un efecto de esta paz es el amor. ¿Cómo no voy a querer dar de lo que Él me dio a otros? Eso también va a reinar en nosotros. Y un anhelo por la santidad. Recuerden el proceso, somos justificados, pero después entramos en un proceso de santificación. Esas cosas que no le agradan a Dios, esas imperfecciones van siendo quitadas de nosotros y vamos en un constante caminar hacia la estatura del varón perfecto. Tenemos un anhelo por eso. Ya no queremos hacer las cosas que hacíamos antes, que eran pecaminosas. Y algo que está en mucha gente, pero todo es color de rosa, puede decir. Nos ayuda a soportar la aflicción. Nos ayuda. Todos los cristianos tenemos ese derecho, la paz perfecta de Dios, pero no todos estamos conscientes. Tenemos como un vidrio empañado y a veces no. ¿Por qué? Bueno, la acechanza del enemigo, la ignorancia juega un papel vital en nosotros y el pecado. Ese pecado que mora en nosotros, que estamos luchando día tras día, nos impide ver esa paz que Dios derramó hacia nosotros, y Él cuando derrama algo es sin medida, pero tenemos como la visión como un poquito distorsionada, o el lente no está limpio, y no podemos, no valoramos y no abrazamos esa paz. Entonces, sí, eso puede ser tentaciones del diablo, para la cual tenemos que estar preparados. La ignorancia, muchas veces, en la misma iglesia, la ignorancia nos hace ser, yo que vengo de otra iglesia, nos hace ser cosas antibíblicas. Y a veces pagamos un precio por una ignorancia
Entonces, ¿cómo yo mato ignorancia? Orando y estudiando la palabra. ¿Ya? Si yo oro a Dios que me dé sabiduría y me adentro en su escritura, voy eliminando eso. Y las tentaciones de Satanás van a estar a la orden del día. Porque Satanás lo que quiere es avergonzarte. Tú eres justo, tú tienes paz con Dios, pero a Satanás eso le da trepito. Porque él quiere llevarte, como él tiene su destino asegurado, él intenta hacerte daño. Pero tú tienes que estar presto, tú tienes que estar abrazando la oración y pidiendo fortaleza cada día a Dios. Porque van a estar ahí. Sí, no, todo no es color de rosa. Bueno, no es color de rosa por nuestro pecado, porque debería ser color de rosa. Pero el pecado lo impide. Amén. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 2. Muévanse ahí. Váyanse con esa idea de la paz que ustedes tienen, aquellos que fueron declarados justos, que son justificados, cuando salgan por esa puerta, váyanse con esa idea de la paz que tienen ante Dios, una paz que va a sobrepasar todo este entendimiento, que el mundo lo ve como loco, pero debe ser así. Y cuando venga ese Satanás a molestar, saquen las cartas, que ustedes tienen cartas para jugarle. Tienen herramientas, porque el Dios se la da. Ustedes no están solos. Si estuviésemos solos, ya estuviésemos despedazados. No estamos solos en esto. El Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, clamemos a Él. No estamos solos en esta batalla, para nada. Si solo estuviésemos, ya no existiéramos. Pero es el mismo Dios que te acompaña y que lo que empezó un día, lo va a terminar. ¿Qué verdad más hermosa es esa? Que Él me va a completar la tarea en mí. No por mi fuerza, sino por la de Él. Amén. También por medio de Él, versículo 2, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esa gracia inmerecida nos sostiene. Y no porque yo tenga fuerza o porque yo la exigí, no, porque Dios me la otorgó. Fue Dios. Y Dios lo que da, lo da en abundancia. En ese texto, en el 2, habla de lo que mencionamos ahorita. Tenemos un acceso. Esa palabra acceso es la misma que se usa cuando, por ejemplo, tengo acceso al presidente, yo tengo acceso a él. Pues tengo como no hay tranque de que yo puedo acceder a Luis Abinader. Que mucha gente dice así, cuando están de frente y ni se conocen, pero aquí es diferente. Aquí yo tengo acceso al Todopoderoso. Y algo que denota las palabras de acceso, leemos de nuevo el 2. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. No es un acceso temporal, no es un acceso inconstante, es un acceso, como la palabra lo dice. Como que tenemos los cielos abiertos. Como que el Dios que murió por nosotros está con nosotros. O sea, Él murió por nosotros. ¿Cómo tú puedes dudar todo lo demás? Él se sacrificó por ti y por mí. ¿Cómo vamos a dudar todo lo demás? Toda esa paz que Él nos da,
toda esa fuerza para sostenernos que nos tiene, no dudemos de eso. Porque Él murió por nosotros. Esa obra que se sacrificó por el justo por los injustos, ¿cómo voy a dudar de todo lo demás? Un hombre justo tiene fe en Dios, en que lo que Él prometió lo va a cumplir. Ese es uno de los certificados de un hombre justo. Busquen Romanos 5, 21. ¿Están ahí? Romanos 5, 21. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Debe de reinar la gracia en nosotros, la que nos trajo justificación y nos dio ese sello de vida eterna, no vida temporal, sino vida eterna. No vida que quizás eterna, no, como tiene muchas posiciones, no, para algunos casos no es eterna, sí, es eterna. Ese sello, vivamos en esa gracia. Muévanse al siguiente capítulo de Romanos 6, ahí mismo, pasen página 6, 14. Amén. Dice así la palabra de Dios en Romanos 6, 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Ya sean unos u otros, somos esclavos. Si somos esclavos de Jesús, bajo esta gracia, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. No lo tiene. Y esa es una verdad, como lo explican, ya sea para el pecado que lo lleva a muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. El pecado no reina en nuestras vidas. La paz de Dios reina en nuestras vidas. ¿Que Satanás quiera decirte lo contrario? Sí que lo va a decir. Ese es su trabajo. Ahora, apropiate de todas las bienaventuranzas que Dios te ha dado, todas esas bendiciones, apropiate de eso, en los momentos pesados y en los momentos buenos también. Porque hay temporadas, hay innings de un juego que son bien incómodos, donde dudamos tanto y ponemos en tela de juicio tanto que el Señor hizo por nosotros, que si se desnuda nuestra conciencia, podríamos decir que ni somos cristianos. Podríamos decir eso. En ese altibajo. Porque olvidamos cosas. Olvidamos a Dios Todopoderoso, tanto en lo difícil como en la bonanza extrema, olvidamos a Dios. Y no es así, no. Para eso tenemos, si estamos en esa roca, a Él es que tenemos que clamar. Amén. Si estamos justificados, a Él es que tenemos que clamar, porque Él lo es todo. Por Él y para Él es todo. Amén. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos alegramos. En algunas versiones dicen compartimos
participamos en la gloria de Dios. Es que esto es tan grande que no es cierto que yo, conociendo esta verdad, me voy a quedar con ella, que voy a ser egoísta con la verdad de Dios. No. Nos gloriamos, participamos, compartimos la gloria de Dios con los demás. Eso es parte de. Yo no puedo ser egoísta en esto, ni en nada. No, no, no. Yo quisiera que todo el mundo conozca a aquel que me salvó. Amén. Ya sea en tu accionar, ya sea en tu caminar, ya sea en tu predicación, tú tienes que mostrar que tú le sirves a un Dios que te justificó y que te da paz. En medio de un mundo tan turbulento, la gente necesita la real paz. Esa verdadera paz solamente la da Dios. Y yo tengo que ser, como que por gracia recibí eso, darlo. Amén. Romanos 5:3. Y no solo esto es para la gente que dice, bueno, todo es color de rosa, todo es así. Bueno, él mismo lo dice. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Los contratiempos, las dificultades, los problemas de la vida no contradicen nada de lo que hemos hablado. No contradicen la bendición de Dios. Ah, no, ahora viene un... Pero ven acá, Dios no es un Dios de paz. No, 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 no. Nada de eso contradice la bondad de Dios. Nada. Y van a venir. Y muchas cosas logra Dios a través de esto. Porque a veces estamos enfrascados en situaciones que por ignorancia, por nuestra cabezadura caemos. Y es como una materia. Tú ves que tú caes choca con la misma piedra. Dios te da la capacidad para que la salte, ya no te tropieces. Y mientras seguimos pateando la piedra, vemos que estamos sumergidos y un disco rayado en eso, y decimos, ¿y qué es lo que pasa entonces? ¿Qué sucede? ¿Dónde está esa paz de Dios? Bueno, al parecer no hemos entendido algo, porque lo que Dios quiere es que tú no te sigas tropezando con la misma piedra. Entonces, ora a Dios, clama a Dios para que te dé la salida a esta situación que el pecado, que nosotros mismos, que la ignorancia ha ocasionado. Ora a Dios. O sea, Él murió por ti y no te va a dar la salida a una situación económica o a una situación de salud. O sea, Él dio la vida por ti y te soltó en banda. No, Él dio la vida por ti y lo que Él empezó lo va a terminar. Entonces, seamos un poquito despiertos y si vemos como que estamos en lo mismo, déjame sentarme, estoy cayendo en lo mismo. Señor, vamos si tú quieres 40 días de ayuno, lo que tú quieras, pero clama a Dios, enfráscate en su palabra para que Él te muestre la salida. Porque Él quiere que tú avances. No vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. No es lo que dice y promete la palabra. Entonces vamos a buscar la solución con aquel que nos da paz, que nos bendijo y que nos sostiene. Amén. A veces, cuando estamos sumergidos en situaciones así, la clave es la forma en cómo tratamos las dificultades. Eso es todo. Es la forma de cómo tratamos las dificultades que nos sobrevienen y de la manera en cómo respondemos a eso. Porque puede ser X situación, tu respuesta va a evidenciar tu madurez, tu respuesta va a evidenciar que Dios está trabajando en ti. Entonces, todo radica en cómo respondemos a las cosas. Todo radica allí. Muévanse ahí mismo en el libro de Romanos 15. En su versículo 4.
De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. O sea, ahí se habla claro como que Dios va a infundir aliento. Yo creo que se le infunde aliento a alguien que está desalentado, ¿no? Entonces, son situaciones reales que vamos a pasar. Son situaciones reales. Pero Dios está ahí para darnos aliento y para darnos esperanza. Segunda de Corintios 2, 9 dice así: con este propósito escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Se muevan ahí en 2 Corintios 8. Hay pruebas, pero Dios está allí. Amén. 2 Corintios 8, 9 dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría. Oigan las palabras que él usa. O sea, están en pruebas súper difíciles, pero hay una alegría en ellos. Y para colmo son pobres, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, nada los detiene. Pruebas difíciles, estaban sumergidos. La alegría permanecía en ellos. Y ellos tienen una encomienda, dieron una abundante generosidad, aún eran pobres. Obediencia. Obediencia en medio de la crisis, en medio de las adversidades, en medio de la prueba. Luego de todo esto, cuando pase y veamos, porque lo vamos a ver, el resultado de esta obediencia, porque estamos pasando por un sufrimiento, cuando pasamos página y podemos pasar esas adversidades, damos gloria a Dios, damos gracias a Dios, pero eso es manteniéndonos constante que la vamos a poder pasar, es manteniéndonos constante, pasar esta prueba, y luego que pasa la prueba, digo, wow, pero mira, era de tal manera, yo que me quería tirar del puente. Entonces, de eso se trata esto, de que nos apropiemos, aquellos justificados, de las bendiciones que Dios da, de una paz que debemos aplicarlo en tiempo de bonanza y en tiempo de dificultad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Dios nos la da, esa esperanza, apropiémonos de eso y abracemos la idea de que fuimos justificados y declarados justos por aquel que murió y nos sustituyó. Amén. Dios les bendiga, iglesia, y que podamos llevarnos con nosotros la magnitud de la obra de Cristo, lo que hizo por nosotros. Que a nuestros hogares llevemos la idea en nuestra conciencia de la magnitud del sacrificio sustitutivo de Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar para despedirnos. Grande eres, Señor, y majestuoso. Grandes son tus obras, Dios Todopoderoso. A ti sea toda gloria y toda honra, mi Señor. Tú, Señor, que me cambiaste a mí para ponerte a ti y cargar el peso de mi pecado y por él obtener la vida eterna, Señor. Gracias, mi Dios. Tu iglesia agradece, porque no hay palabra para agradecer ese sacrificio por cada uno de nosotros, llevando a carga, tú siendo justo, pagando las cargas de todos los injustos y otorgándonos tantas bendiciones, otorgándonos una paz y una esperanza que solo en ti podemos tener. Aunque el mundo diga algo y se esté yendo a la deriva, tú nos das paz, Señor.
y hay una cobertura tuya en nosotros, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento. Y, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos guíes y nos aclare cuando estemos en esta duda, Señor, porque tú no has cambiado. Nosotros cambiamos, pero tú no has cambiado, Señor. Y tu cobertura y tu poder es por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Ahora que nos vamos a nuestros hogares, llévanos con tu cuidado y con tu protección, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios.